Ya estamos de regreso con todos ustedes. Vamos ahora con el trabajo en la Cámara Alta. Senadoras y senadores debatieron un dictamen de la Comisión de Justicia por el que se expide una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual consta de 64 artículos y 20 transitorios, por los que se regula la estructura, administración y funciones de este órgano de impartición de justicia. Es una propuesta, es una ley que genera inquietud y polémica, pero en donde se está disponiendo de un instrumento del Estado para hacer de la Procuración de Justicia un hecho cercano a la población, para combatir la corrupción, para combatir la impunidad. Este dictamen además contempla la creación de 4 fiscalías especializadas contra delitos electorales, combate a la corrupción, defensa de derechos humanos y la de asuntos internos. Hoy la Procuración de Justicia está envuelta en controversias de corrupción. Está señalada como ineficiente y se tienen que tomar decisiones, y una acción que se ha prolongado desde el 2014, hoy vamos a tener la oportunidad de discutir, de construir y de transformar. Luego de la fundamentación de este dictamen, senadoras y senadores de las distintas bancadas representadas en la Cámara Alta hicieron uso de la tribuna para emitir un posicionamiento sobre este proyecto legislativo. Porque si no tenemos una fiscalía autónoma independiente a nivel federal, sin la intervención del presidente, se va a reproducir en los estados. Vamos a tener entonces una condición donde la y los gobernadores se sentirán en condición de tener sus fiscalistas carnalitos. Y vamos a perder la oportunidad de reformar la justicia de fondo. En primer lugar, destacamos que el fiscal general no será un empleado subordinado al Ejecutivo Federal. Que se entienda esto muy bien. Lo anterior se garantizará integrando a la Fiscalía de Servicio Profesional de Carrera que propone el dictamen. Tiene que pasar por una reforma al artículo 102 en su apartado A, donde saquemos de la esfera de decisión del presidente de la República, sea quien sea, no me quiero referir hoy a Andrés Manuel, sea quien sea el titular, debe de salir de la esfera de decisión de poner al fiscal general de la República. El titular de la Fiscalía General de la República contará con 4 fiscalías y se apoyará de un Consejo Ciudadano, el cual será un órgano de consulta integrado por 5 personas destacadas por su contribución en la procuración e impartición de justicia e investigación criminal. Y no se equivoquen quienes detrás de una falsa preocupación por la supuesta ausencia de autonomía pretenden justificar su incapacidad y su falta de voluntad para realizar una reforma constitucional cuando eran mayoría y utilizaron a las instituciones para beneficio propio. Y el dictamen que hoy nos ponen a consideración persiste la subordinación al Ejecutivo. Se traslada así, la PGR como está, nada más le vamos a cambiar el nombre y todo el personal va a quedar adscrito a la nueva fiscalía. Es un simple cambio de nombre. Se está quitando de la ley una fiscalía por la que las organizaciones feministas lucharon durante años. Una fiscalía que tiene una especialización pericial en delitos de género, la FEDIMTRA. Se garantiza que no se puede imponer un fiscal carnal con este dictamen. La respuesta es no. Se garantiza que quien esté al frente de la Fiscalía General sea independiente del presidente de la República. La respuesta es no. Además de la creación de la Fiscalía General, se crean la Fiscalía de Derechos Humanos, de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos, así como
en los titulares de las fiscalías especializadas. Quiero ser enfática. Se salvaguarda la independencia y autonomía técnica de esta institución. Oradores de diferentes grupos parlamentarios subieron a tribuna en la discusión en lo general de este dictamen. En contra de este, se argumentó que no se atiende el problema de raíz. Además, destacaron que es un tema que requiere el más alto nivel del trabajo parlamentario. A favor de esta ley se destacaron como elementos que distingue a este nuevo marco normativo temas como el plan de persecución penal, como una figura novedosa. Además, se recordó que será el Senado de la República el encargado de nombrar al fiscal de la República Mexicana. No hay autonomía, no tenemos un fiscal independiente. Tenemos fiscalías especializadas que se encuentran totalmente subordinadas a este fiscal general. Yo pregunto si el fiscal anticorrupción, cuando tenga que atender algún punto específico referente al Ejecutivo, finalmente su jefe, el presidente de la República, ¿va a poder investigar a fondo? La Fiscalía General, su esencia autónoma, está en el hecho de que los cuerpos técnicos, los investigadores, no los subordinados los había en la Procuraduría General o los hay, ya no los habría en la Fiscalía, tienen libertad, autonomía, independencia para investigar. Ahí está la esencia de la autonomía de esta Fiscalía que estamos construyendo. En el PRI resumimos la visión del dictamen en una frase. La Fiscalía que crea este dictamen tiene deficiencias serias en su autonomía, afecta a la ciudadanía, no supera los vicios e ineficiencias de la Procuraduría General de la República y crea espacios de discrecionalidad preocupantes. No es la Fiscalía que necesitamos. En el nombramiento del fiscal podemos, con un escrutinio muy eficaz, verificar cuál es el mejor perfil para que desempeñe esta función. Yo los invito, insistimos desde el Partido del Trabajo, a que voten a favor de la Ley Orgánica de la Fiscalía. No solamente va a ser el fiscal del presidente, va a ser también el fiscal de cada uno de nosotros, de todos los mexicanos, va a ser el fiscal del país. Tenemos la obligación y la competencia, la gran responsabilidad de nombrar nosotros al fiscal general. Entendemos por autonomía de la Fiscalía contar con una institución no solamente libre de ataduras políticas y partidistas, sino eficaz en su funcionamiento y capaz de revertir el ciclo de impunidad que vive México. La autonomía significa diseñar un proceso de designación del fiscal que rompa con la lógica cupular y la injerencia del presidente de la República. La autonomía significa que el fiscal no pueda ser removido por el presidente. Los legisladores estamos obligados a no obstaculizar con alguna visión parcial la aprobación de este dictamen, que expide por fin la Ley Orgánica de la Fiscalía, que dicho sea de paso, ha sido materia de amplios debates y discusiones en ambas cámaras en el Congreso de la Unión. El Congreso lleva ya más de 4 años en la construcción de este ordenamiento jurídico. Es cierto que se señala que el Senado tendrá facultad de objeción, pero finalmente lo relevante es la intromisión del presidente de la República en un órgano autónomo, lo cual no deberíamos permitir que ocurriera, porque si es autónomo, no debería haber duda. Al considerarse suficientemente discutido, el presidente de la mesa directiva dio a conocer las reservas presentadas por las y los senadores en este dictamen. Finalmente se abrió el tablero electrónico para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados. El resultado final fue 70 votos a favor, 47 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En la discusión de las reservas, senadoras y senadores de la República subieron a tribuna para exponer modificaciones al proyecto de dictamen, de las cuales se aprobaron algunas de ellas. Veamos las siguientes.
La propuesta es: el Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía de la República. Que no dice a dónde debe acreditarse. Entonces, nuestra propuesta es que el artículo 20, la fracción 20 del artículo 9 diga: citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable. El procedimiento para la designación de los primeros consejeros ciudadanos iniciará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la designación del fiscal general de la República, observando la siguiente fórmula de escalonamiento: 2 personas integrantes que durarán 3 años en sus encargos, 2 personas integrantes que durarán 4 años en sus encargos y 1 persona integrante que durará 5 años en su encargo. Los agentes del MP, los peritos, los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y municipios podrán separar de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o aquí lo importante, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Por ello resultará absurdo que estas comisiones especiales, que buscarán la verdad y la reparación integral, fueran apéndices de la propia Fiscalía General. Proponemos corregir lo anterior mediante una modificación al artículo 50, estableciendo que las comisiones especiales gozarán de autonomía técnica y de gestión. Incluir en el artículo 42 que las autoridades de la Fiscalía expresen los motivos para el rechazo, en su caso, de las opiniones o recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano respecto del desempeño de la Fiscalía. Transferir del artículo 20, que habla de la coordinación general, al artículo 19, que establece las facultades del fiscal o de la fiscal. Dice: tener a su cargo la Unidad Especial de Género y Violencia contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía. Al término de la discusión de estas reservas, de las cuales varias de ellas fueron avaladas, el Pleno del Senado de la República aprobó. Esto luego de un debate en curules y en tribuna por parte de diferentes senadoras y senadores, en lo general y en lo particular, con 61 votos a favor, 37 en contra y 0 abstenciones, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el marco del análisis del 6º informe de gobierno comparece Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. Todos los detalles al volver.